Bueno, muy buenas noches, hermanos. Qué gusto que estemos ya reunidos otra vez. Y yo estoy muy agradecido con el hermano Noé que me deja nuevamente estar en este grupo de estudio bíblico de ahora otra vez los martes a las 7 de la noche. Y ya empezamos a estudiar la carta a los hebreos, pero dado de que tuvimos un lapsus al momento de no poder transmitir y al mismo tiempo que queridos hermanos se incorporaron, vamos a hacer un pequeño resumen de los primeros dos versículos para que podamos ir, porque solo estudiamos brevemente los versículos 1 y 2 de la carta a los hebreos el martes pasado. Así que vamos a tener una pequeña introducción y una breve presentación de versículo 1 y 2 para luego ya hacer nuestro estudio en el versículo 3 y 4, que son los que nos competían esta noche. Antes que nada, pues voy a ponerme en modo avión. Perdón, hermanos, gracias. Vamos a estudiar el libro de la carta a los hebreos, hermanos, y es una carta muy especial y una carta que yo tenía el deseo de estudiar más profundamente, y presentarla pues es algo que lo obliga a uno a estudiarlo más, y por supuesto al final de mi pequeña presentación pues voy a agradecer sus comentarios y sus aportes o sus preguntas, las cuales trataré de responder si el Señor así lo permite, y si no pues haré el esfuerzo de investigar si algo no lo logro responder satisfactoriamente. Pero hermanos, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, y por favor inclinen su rostro. Los que nos ven por Facebook Live también, por favor acompáñenos en oración. Gracias, Señor, porque nos das el gusto de acercarnos a tu palabra. Gracias por tu misericordia, gracias por tu salvación que obraste en tu Hijo en favor nuestro. Gracias, Señor, porque nos das ese gusto de acercarnos a tu palabra y compartir en amor con nuestros amigos y hermanos en Cristo. Gracias, Señor, porque tenemos esa libertad, la cual te pedimos y suplicamos que la podamos tener nosotros y nuestros hijos. Por muchos tiempos, Señor, podamos gozar de esta libertad de buscarte, servirte, adorarte y dedicar nuestras vidas a ti, que solo tú la mereces. Ilumina nuestro estudio, Señor, y muéstranos las verdades que debemos conocer y poder reflejar en el mundo, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienvenidos, muy buenas noches. Perdonen que no contesté, pero es el que está transmitiendo. Pero qué alegre que ya están acá la familia Maldonado Ibáñez, qué gusto. Y hoy bien acompañados de la mayor. ¡Ay, qué alegre! ¡Qué alegre! Y de los retoños. ¿Con qué razón bien hinchado el abuelo? ¡Qué alegre, hermanos! Bienvenidos. Carta a los hebreos, vamos a estudiar capítulo 1, versículo del 1 al 4 esta noche. Les dije brevemente a los hermanos el estudio pasado de que no tenemos una certeza del autor humano, ¿verdad? Debemos estar seguros, hermanos, que el autor es el Espíritu Santo, como toda la Biblia. Eso no tenemos la más mínima duda. Pero humanamente no sabemos quién fue el instrumento que el Espíritu Santo usó. Discutimos un poco si fue el apóstol Pablo, por quien su servidor se inclina un poco más, dado algunas circunstancias que vamos a estar viendo durante el estudio. Muchos teólogos de mucho renombre y de estudio profundo han considerado que el más probable escritor es Apolos, dado de que por la misma carta vemos de que es alguien amigo o cercano a Timoteo, según vimos en la carta. Fuimos a estudiar algunos pasajes también, como el llamado de Apolos aparentemente, por lo que vimos, fue el convencer a los judíos de la fe en el Señor Jesucristo. Aprendimos también la humildad de Apolos, a pesar de ser una persona elocuente y muy hábil, se dejó enseñar por Aquila y Priscila, que fueron sus mentores en conocer de mejor manera al Señor, porque él solo conocía el bautismo de Juan. Un detalle muy importante de Apolos, porque a veces uno tiende a sentirse saberlo todo, y más si el Señor le ha dado a alguien el privilegio de poder comunicar bien,
y a veces nos falta humildad para reconocer que necesitamos todos cada día conocer mejor al Señor. Así que fue Pablo, Apolos, Bernabé, algunos piensan el mismo Priscila y Aquila. No estamos seguros, hermanos, pero lo que sí estamos seguros es de que el Espíritu Santo inspiró esta carta. Y dado que no es como las cartas paulinas, que él se presenta, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, etcétera, ¿verdad? Pedro a todos los de la dispersión, Santiago, yo, etcétera. Ustedes han visto que la mayoría tienen su presentación. Hechos y Lucas, pues Lucas hasta a quién se la dirige, etcétera, etcétera. En Hebreos no. Razones por las cuales no se hizo. Bueno, si fue el apóstol Pablo, podemos pensar que es porque los judíos le tomaron de la época un odio terrible al apóstol, dado que él al inicio fue activo en destruir a la iglesia y luego se volvió un gran apóstol dedicado al servicio del Señor, y los judíos pues llegaron a odiarlo de una manera muy especial. Apolos, posiblemente al hacerlo de forma anónima, quiso darle énfasis más al escrito que a la persona, algo que es muy típico del judío. Entonces, pudo ser una de las razones más por las cuales fue eso. ¿Qué fecha fue, hermanos? Lo que podemos estar seguros es de que fue antes de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en la carta vemos que se hace alusión a sacerdotes sirviendo en el templo. Y eso pues nos puede dar garantía que por lo menos fue antes del año 70. Pues son cositas que para los que les gusta tener esto en mente al estudiar su Biblia, nos ayudan bastante. Así que el autor, el Espíritu Santo, el autor humano, Pablo, Bernabé, Apolos, y aproximadamente en el año 67, o por lo menos antes del año 70. Algunas cosas importantes. Este libro es el segundo más importante de profecías del Nuevo Testamento. El 45% de su contenido habla de profecía. Y uno no piensa en Hebreos como profecía. A mí me sorprendió encontrar ese dato porque no piensa uno en Hebreos como un libro muy profético, pero sí es un libro profético. También quisiera que tomaran en cuenta, ya yendo al texto, estos versículos que vamos a estudiar hoy del 1 al 4 fueron los versículos cruciales que utilizó Atanasio en el concilio de Nicea en el año 300 para convencer a los teólogos de ese momento de que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo eterno, y que es Dios encarnado, contrario a las doctrinas arianas que creían que el Hijo era una creación y que creían que el Hijo era creado, ¿verdad? Tenía tiempo y no era eterno en el sentido del Padre. Vamos al texto brevemente para verlo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y vamos a hacer una pausa ahí, hermanos. Vean cómo el autor va directo a presentarnos su tema y no va mucho. Esta carta no fue escrita por un guatemalteco, ¿verdad, hermanos? Que los guatemaltecos empezamos a: ¿qué tal? Mucho gusto, espero que esté gozando de las bendiciones de Dios y derrame todo sobre su familia, sobre los suyos, y que prospere en todo lo que hacemos los guatemaltecos, redundando para decir hola. Este fue directo, parece más gringo, va al dicho, al hecho. Y dice: Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Se recuerdan, hermanos, de que vimos ahí unas palabras que yo les pedí que memorizaran porque son palabras interesantes? Primero dice: Dios habiendo hablado. En el interlineal griego confirmé de que no dice habiendo hablado, sino Dios habiendo hablado
Oh, perdón, no, aquí sí está bien. Dios habiendo hablado se refiere a que lo hizo en el pasado, pero era un evento concluido. Dios habiendo hablado en el pasado, terminó de hacerlo de esta manera que lo va a decir. Dios no se quedó hablando de esta manera que va a hablar, sino es un pretérito, y es un pretérito. Aquí hay lugar para ti. Hay un pretérito que se llama indefinido, pero que quiere decir que está completado. Cuando dice que Dios habiendo hablado fue completado, y dice muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Muchas veces, y es la palabra que es la palabra griega polímeros. A los que estudian medicina o los que estudian nutrición, que hay acá también, esas palabras les suenan muy comunes porque nosotros hablamos de polímeros cuando una proteína, por ejemplo, está compuesta de diferentes partes pequeñas. Es una sola proteína, pero tiene diferentes polímeros, que son grupos de aminoácidos. Polímeros, o sea, muchos pedacitos. ¿Por qué dice que Dios habló de muchas veces? Muchas veces. Y es que, hermanos, Dios en el Antiguo Testamento no reveló el 100% de todo a Moisés. Parte se la reveló a Moisés, parte se la reveló a David, parte se la reveló a Elías, parte se la reveló a los profetas mayores, menores, y por eso el Señor hizo una revelación en polímeros, o sea, en pequeños pedacitos. Pero también lo hizo de otra manera, dice, y de muchas maneras. Y aquí la palabra muchas maneras es la palabra politropos, que nos suenan muy parecidas esas palabras porque las usamos en castellano también. Y politropos, hermanos, significa que Él lo hizo de diferentes maneras, no de una sola manera. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor a algunos les habló desde la zarza, a otros les habló en sueños, a otros les habló en visiones, a través de por ejemplo, teofanías, les habló a través de ángeles, les habló a través de profetas, y a los profetas les habló de muchas maneras también. O sea que fue muchos pedacitos y muchas maneras. Así, habiendo hablado, evento del pasado concluido. Dios ya no está usando esa manera, muchas maneras y muchas veces. Y dice, a los padres por los profetas, y por supuesto aquí pues nos está haciendo alusión de cómo los profetas oyeron el mensaje de Dios, eso que habló Dios a través de ellos. Ahora dice el 12, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí es donde yo me estaba equivocando, perdón, hermanos. Aquí se traduce como nos habló en Hijo. Es importante que entendamos que aquí dice que es un evento también hecho de una sola vez y para siempre. Dios nos habló en el Hijo. Ahora, esto no, hermanos, no niega, porque sería contradecir otras partes de la Escritura también, en que Dios no nos guía a ciertas cosas que no son revelación doctrinal. Aquí se refiere Dios al mensaje especial que Dios le da a la humanidad. No hay otro. El que habló a través de los profetas y el que ahora habló a través del Hijo. Pero Dios nos sigue guiando a veces, hermanos, cuando a través de un hermano usted recibe una llamada de atención, hermanos. Usted podría decir, Dios me habló a través de mi primo que yo no hiciera lo que estaba haciendo porque está mal. No está usted equivocado, es cierto. Dios posiblemente está usando este instrumento para corregir mi vida. Pero eso no implica que alguien diga hoy, Dios me habló esta nueva revelación, y yo les di algunos ejemplos hoy, ¿verdad? Por ejemplo, dar unas nuevas doctrinas. Eso ya no está haciendo Dios. Este pasaje lo deja claro. En el Hijo
nos habló doctrinalmente. Así lo dice también la carta de San Judas. Dice de que Él nos dio la fe una sola vez. Y ahí le llama a las doctrinas la fe, que es el compendio de nuestras creencias, iba a decir yo, pero en español suena mal creencias, porque creencias da espacio a duda. Pero me refiero a que todo lo que nosotros creemos en la Biblia, Dios lo dio una sola vez. No podemos aparecer con nuevas doctrinas. El mismo apóstol Pablo dijo a los Gálatas: si alguien más dice, hubo otro ángel, o yo mismo les hablo un evangelio diferente, sea anatema. Yo no es cierto. Hasta de él mismo. Y no Pablo, es que no todo lo que Pablo dijo era inspirado por Dios. Y por eso, hermanos, es importante que tengamos presente. Aquí nos está presentando el Espíritu Santo. Dios habló polímeros, politropos, los profetas. Adelante, Eric, bienvenido. Polímeros, politropos, profetas. Hoy nos habló mi hijo. Siéntense, hermanos, y hay unas sillitas aquí atrás. Tal vez me de poner otras sillitas acá. Ahorita tenemos unas sillitas más, no tengan pena. Bienvenidos, qué gusto. Siéntense, por favor. Ahorita vienen unas citas, Eric, no tenga pena. Vienen más citas, ahí siéntense, bienvenidos. Hebreos 1, por si traen su teléfono, tienen su Biblia ahí. Entonces, vean ustedes, hermanos, cómo va la revelación ahora. En aquel tiempo, profetas, formas, maneras, ahora ya nos habló una sola vez y para siempre en el Hijo. Y dice que el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien así mismo hizo el universo. Y aquí, hermanos, cuando habla de estos postreros días, también debemos reconocer, hermanos, que aquí se refiere, hermanos, a los días finales. Nosotros podríamos decir al final de estos días. Y esto es una forma muy hebrea de hablar, así que podemos darle otra característica al escritor, ¿verdad? Posiblemente un hebreo muy conocedor de la escritura, como vamos a ver más adelante también, pero aquí literalmente está diciendo una expresión hebrea. Tal vez yo no la voy a pronunciar bien, pero es Beharit Hayamim. Beharit Hayamim, que es una expresión hebrea que significa al final de estos días. Al final de la época de las manifestaciones diversas, parciales, dada por medio de los profetas. Cuando finalizó eso. Estos días somos los nuestros ya. En estos días Cristo reveló de una vez su doctrina y ya la tenemos con nosotros. Dice que a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Para entender qué es heredero de todo, veamos rapidito en el Salmo 2. Les voy a leer en el Salmo número 2, versículos 7 y 8. Salmo 2, versículos 7 y 8. Dice así: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo la promesa de esta herencia a Cristo ha sido desde la eternidad. Y vamos a ver con más detalle este salmo porque más adelante el autor de Hebreos lo va a citar bastante y vamos a verlo con más detenimiento. Veamos en Mateo 11:27. Quiero que vean acá en Mateo 11:27. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es Jesús el que está hablando. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Noten ustedes ahí cómo conocer a Dios, hermanos, es un
acto que solo se puede hacer a través de conocer al Hijo. El Hijo nos va a revelar, y vamos a verlo en el versículo 3 y 4 con más detenimiento, qué significa que Dios se revela a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Jesús es el heredero, hermanos, porque en Él y para Él fue creado todo. Para Él es la creación, y lo vamos a ver acá también. Dice siempre aquí, y por quien asimismo hizo el universo. Por Jesús se hizo el universo. Interesante ver que aquí se podría traducir también por medio del cual también hizo los siglos. Y es que la palabra aquí universo, hermanos, no se refiere a la tierra, al sol, las estrellas, que también lo incluyen. Pero la palabra acá también se refiere a los tiempos, a los eventos, a lo que hacemos, a los propósitos del mundo, la razón de ser de la creación. Todo. No solo la tierra física, los árboles, no solo los animales y nosotros, sino lo que hacemos está hecho por Dios en el Hijo para su Hijo. Entonces, hermanos, cuando un creyente quiere preguntarse, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Qué deberíamos decir nosotros? Para el Hijo, estamos para Él. ¿Tenemos algún conflicto de que, bueno, yo para qué estoy acá? ¿Para quién estoy? Hermanos, estamos acá para el Hijo, para Cristo. Para Él nos hizo Dios y nos hizo en su Hijo, para Él. Nosotros somos parte de esa gran herencia. ¿Qué tipo de herencia queremos ser para el Señor? También nos debe hacer pensar. Nos debe hacer pensar, ¿qué tipo de herencia quiero serle yo al Hijo? Pero sigamos adelante. Y vamos a ver hoy con más detenimiento los versículos 3 y 4, que son el estudio principal de esta noche. Y quiero decirles, hermanos, que el versículo 3 es tan, pero tan profundo, que aquí yo voy a dar así porque no tengo ni la capacidad teológica ni lingüística para ver todos los detalles que están acá, y lo vamos a ver también en el versículo 5. El versículo 5 son dos de los versículos más profundos con respecto a la cristología, al estudio de Cristo mismo, hermanos. Cada vez que usted vea estos pasajes, estoy seguro que ustedes mismos van a ver más cosas y van a entender más cosas de lo que es el Señor Jesús para nosotros y lo que es Él en esencia. Dice versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y vamos a ver acá. El cual, siendo el resplandor de su gloria. Vamos a ver acá algunos detalles que aquí nos exige el pasaje. Hay dos formas en las cuales podemos saber de Dios y de Jesús, y es a través de que Cristo es el resplandor de Dios. Él es el resplandor y es la imagen. Resplandor e imagen. Que se nos queden esas dos palabras. Cristo es de Dios el Padre, su resplandor y su imagen. Estas dos son características que nosotros los creyentes debemos reconocer de Dios en el Hijo. Dice el versículo 3 que primero es posiblemente el compendio más grandioso de cristología que hay en toda la Escritura. El resplandor, hermanos. Ustedes saben que el resplandor se refiere a una luz o a un brillo que emite un cuerpo luminoso. Posiblemente el autor tiene en mente al sol, como no el astro en sí mismo, sino la luz del sol. El sol que resplandece su luz hacia el universo. Y dice, la realidad de Dios, dice que es el resplandor de la gloria.
Gloria significa reputación, fama, honor, el resplandor de su gloria. Así que, hermanos, la realidad de Dios solo se hace visible en Cristo, así como los rayos del sol. Nosotros, hermanos, no podemos ver al sol, bueno, alguien dirá muy temprano de la mañana o muy tarde del día, tal vez sí podemos verlo, ¿verdad? Pero realmente podemos porque la curvatura de nuestra atmósfera se hace tan gruesa en el ángulo donde está que disminuye la fuerza y la intensidad de su brillo. Por eso es que logramos verlo un poco mejor, podemos verlo un poco. Pero Dios no cambia, hermanos. Y la intensidad del brillo de su gloria nos hace a nosotros los humanos imposible verlo, ni entenderlo, ni de cerca. Como que usted en el día más fuerte del sol y con el sol al mediodía, usted trate de verlo sin protección, usted sabe que está hasta dañando su vista. Porque, hermanos, así nos pasaría a nosotros de querer ver a Dios directamente. Podríamos hasta trastornar nuestra mente porque Dios, es grande, es inexplicable. Los inconversos nos quisieran a nosotros confrontar de que les expliquemos con más detalle de Dios. Si fuéramos capaces de explicar a la totalidad qué es Dios, hermanos, Dios no es tan grande, porque cabe en nuestra mente, cabe en nuestra forma de definirlo. Acuérdense que definir algo significa ponerle límites. Por eso decimos en una conversación, bueno, definamos aquí los términos, decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un acuerdo vamos a poner límite a nuestros acuerdos. Los abogados usan mucho esa forma de hablar. Definamos los términos. O dame la definición de tal cosa. ¿Por qué? Porque le ponemos un límite que nos permite a nuestra cabeza englobarlo y entenderlo un poquito mejor. A Dios no podemos definirlo porque tendríamos que ponerle límites. Dios no los tiene. Eso que la gente inconversa o los que son muy críticos de nuestra fe lo usan para atacarnos. A ver, explícame cómo es eso que Dios es trino, que Dios es eterno. ¿Cómo así? Explícamelo y que usted diga, no, es que eso no se puede explicar. Ya está, no. Esa es la mera fortaleza nuestra. Nuestro Dios es tan grande que es inexplicable para nosotros. Como que usted quisiera ver al sol directamente en el mediodía sin algún tipo de protección. Sin embargo, el sol, hermanos, emite sus rayos, su resplandor. Y esos rayos sí los podemos ver nosotros. Incluso si usted pone un área en donde hay un agujerito y solo pasa a la luz del sol, usted puede ver ahí la franja por donde va, el resplandor. Eso sí lo puede ver usted. ¿Y saben qué es lo más bonito de cuando la luz resplandece? Que no solo le habla de su fuente, porque es la misma luz que está allá que la que nos llega a nosotros, sino que nos permite ver todo lo demás. Si usted está en la noche, en lo más oscuro de la noche, allá afuera, y usted no tiene linternas ni nada, y usted quiere moverse, usted no puede. Pero si está el sol, hermanos, con su luz, usted no solo ve la luz, sino ve todo lo demás. Es más, todo lo demás toma sentido. Usted en la oscuridad, ahí tal vez estaría tocando, esto es una mesa, un librito, un cuaderno, pero cuando el resplandor del sol pega sobre las cosas, no solo lo entiende, sino cobra sentido. Para eso es este cuaderno. Para el cristiano, hermanos, para usted y para mí, si somos creyentes, eso es Cristo a nosotros. El resplandor de Dios, porque nos habla de Él, pero también nos muestra el camino en el mundo. Nos muestra los barrancos y el peligro, y nos muestra el verdadero sentido de las cosas. Hay un bonito himno que dice que si ponemos nuestros ojos en Cristo, lo terrenal ya no tiene valor, pero toma el valor correcto a la luz del Señor. Todo, hermanos, nuestra vida, nuestras cosas, nuestra profesión, todo.
toma el sentido correcto, porque así como el sol resplandece para alumbrarnos el día, alumbrarnos el mundo, así Dios resplandece en nuestras vidas en Cristo, para que le conozcamos a Él y nosotros podamos darle el sentido a nuestra vida y a las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Él es el resplandor. También, hermanos, Él es la imagen. La imagen, algunas Biblias dicen, Él es la impronta. Es la palabra griega carácter, de donde viene nuestra palabra carácter, que significa una marca grabada como un sello. Hermanos, si pudiéramos poner a Dios el Padre y pegarlo en una hoja de papel, queda la imagen de Él, es Él. Pero aquí lo que podríamos ver es en Cristo. Si ustedes usaran de referencia las máquinas de imprenta de antes, el abuelito de Carol trabajaba en eso, y ustedes vieran cómo ponían los caracteres, los tipos, ¿verdad? Los ponían al revés. De tal manera que usted ve, ay, ¿qué dicen? No entiende nada. Pero cuando lo pegaban ya con la tinta y lo pegaban en el papel, ya hace sentido, ya lo entiende. Hermanos, así es Cristo en nuestra vida también. No solo es la luz que nos habla de Dios, que Él tiene la esencia de Dios, también es el carácter de Dios. Porque así como vemos a Dios y nos es confuso, no nos es confuso porque Dios sea un relajo que no entendemos, no. Es porque Dios es Dios, y cuando lo miramos, como ver los caracteres al revés o los tipos, ¿verdad? Al revés. Pero cuando en Cristo se vuelve la imagen, hermanos, todo cobra sentido. Ya podemos hasta leer, ya lo podemos ver. Hermanos, Cristo es la imagen, es también el resplandor. Dice aquí siempre, el versículo 3, la imagen misma de su sustancia. Bueno, busquemos la palabra sustancia. La palabra sustancia es el griego upastoseos, que viene de la palabra ser, pero upastoseos se refiere al ser que está en la parte más interna de la persona que estamos hablando, el verdadero ser. Como dijéramos nosotros a veces damos una falsa apariencia, ¿verdad? Ustedes me ven acá, me ven sentado, pero mi verdadero ser, que aquí se traduce como sustancia, porque está bien escrito, ¿verdad? Porque en español decimos cuál es la sustancia, o podríamos decir la esencia por la cual alguien está hecho. ¿De qué está hecho esta persona? ¿De celos, envidias, contiendas? ¿De robos, de mentiras? Eso es nuestro ser, nuestra esencia. En el caso de Dios, hermanos, Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios, que es todo lo que es realmente Dios. Su amor, todos sus atributos como omnisciente, omnipotente, pero también todas sus cualidades morales, su amor, su misericordia, su justicia. Todo eso, hermanos, habla de la sustancia, el verdadero ser, la esencia. Cristo, hermanos, es esa imagen de del verdadero ser de Dios. Así que es una impresión precisa y clara. Podríamos decir, hermanos, entonces que Cristo es la realidad visible del Dios invisible. Hay un debate de teólogos, hermanos, así que ahí no entro yo a batear, pero los leo. Y es un debate de teólogos, hermanos, en donde dicen, bueno, en el cielo iremos a ver a Dios Padre o solo al Hijo, porque hay tantos textos que nos parecieran sugerir que a Cristo viendo al Hijo vemos al Padre. Por supuesto, no sabemos, hermanos, pueden ser sorpresas. Puede ser que sí veamos al Padre, no sabemos esos detalles. Lo que sí podemos decir, hermanos, es como Cristo le dijo a Felipe,
Hace tanto tiempo que he estado contigo y no me has conocido, Felipe, porque Felipe le pidió, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo dijo, aquí estoy, ¿no me has visto? Pareciera que, hermanos, ¿saben qué sí es la garantía? Que sea que porque veamos al Padre o al Hijo, para nosotros va a ser suficiente. Va a ser suficiente. Dígame usted, ¿qué le va a hacer falta a usted si usted ve a Cristo cara a cara? No nos hace falta nada, hermanos. Nada. Dice la siguiente parte. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entendamos acá algunas cosas que son bien importantes. La palabra sustenta o sostener es la palabra griega ferón. Y esta palabra, hermanos, es como cuando alguien sostiene con el puño algo, como cuando usted tiene una jarría y la agarra con su puño, o una pelota, usted lo está deteniendo, o usted agarra a su bebé y lo sostiene con sus manos. ¿Qué pasa si usted a un bebé lo deja caer? Se cae, el bebé no puede hacer nada. Hermanos, esto está hablando de todas las cosas. Miren, hermanos, eso de sostener, hermanos, es una palabra muy profunda porque, en otras palabras, si Cristo dejara de hacerlo un momento, el universo entero cae. Los que estudian la física de las cosas y de los átomos, trataron de llegar a la parte más pequeña de los átomos y ver el balance tan perfecto que hay entre protones y electrones. Y se llegó a la conclusión que solo en esa parte hay un universo tan grande que no se puede ni entender, pero la característica más interesante es que no se sabe qué fuerza mantiene al átomo en el orden en el que está. Claro, así las fuerzas gravitacionales y magnéticas y las atracciones entre los polos que mantienen la distancia y se equilibran a través de los neutrones, pero esas fuerzas, cómo interactúan entre sí, sigue siendo un misterio. Para los cristianos no. Es Cristo el que sostiene la vida, hermanos. Toda, hermanos. Es Cristo el que la sostiene. Cuando yo veo esto, hermanos, yo pregunto, según nosotros, ¿quién nos sostiene? No me contesten todavía, pero empiezan a pensar. Según nosotros, ¿qué nos sostiene? ¿Qué me sostiene a mí? ¿Qué decimos las mujeres cuando a mí me sostiene? ¿Qué decimos los hombres? A mí me sostiene. ¿Sí? Ténganlo en mente un momentito, porque falta la segunda parte de entender la palabra ferón. La palabra ferón, hermanos, es una palabra compuesta porque al mismo tiempo que significa sostener, también significa sostener al llevar. No es un simple agarrar, sino que lo sostiene como nosotros lo usamos en este ejemplo. A mí me sostiene mi esposo, podría decir alguien, ¿verdad? ¿Te tiene agarrado? No, me lleva a un propósito, a comer, me lleva al propósito de poder descansar, me lleva al propósito X o Y, porque no es un solo sostener, sino es un llevar, como cuando usted lleva en hombros o en brazos a un bebé. A un bebé no lo lleva usted solo así, usted lo lleva a la cuna, lo lleva a un propósito de vida. Por eso es de que cuando el Señor dice que Él sostiene, no es solo que me mantiene vivo, me lleva a un propósito, Él mismo. Y ahora les vuelvo a preguntar, ¿quién nos sostiene a nosotros? ¿En qué nos apoyamos? ¿Y a qué propósito de vida voy? Los cristianos deberíamos de estar bien fundamentados en estas palabras. Y si no lo hemos hecho, hagámoslo, hermanos, hagámoslo. Dice, posiblemente
Alguien al pensarlo dijo, bueno, a mí me sostiene mi esposo, porque él trabaja y yo hago las cosas del hogar. Bueno, alguien puede decir, a mí, pues yo me sostengo gracias a mi trabajo, ¿verdad? Mis negocios, lo que tengo en el banco, ese es mi apoyo. Sostengo, apoyo, es sinónimo en este ejemplo. ¿En qué se apoya usted para sentirse tranquilo en esta vida? ¿En su trabajo? ¿En su profesión? ¿En sus negocios? ¿En lo ahorrado en el banco? Yo les podría poner aquí miles de ejemplos y el ejemplo a mí que me viene más doloroso a la mente, yo creo que ustedes me lo han de haber oído decir porque lo uso mucho, pero no sé si ustedes se recuerdan cuando quebró el banco Bancafé. No, pero no fue Bancafé, fueron los... fue el de los bancos, aquellos que le llamaban bancos gemelos, esos, los bancos gemelos. Salió en la prensa, hermanos, una historia bien triste y yo estuve atento a esas noticias porque yo perdí dinero cuando quebró Bancafé y de ahí pasó que quebraron estos dos bancos. Resulta que salió la historia de un hombre que había logrado ahorrar 1 millón de quetzales. Bueno, estamos hablando de hace, ¿qué? 17 años, 15 años por ahí. O sea, 1 millón de quetzales hace 15 años no es 1 millón de quetzales de hoy. Todavía es un montón de dinero, hoy 1 millón de quetzales. Alguien dice 1 millón de quetzales, es bastante dinero. Pero hace 15 años era mucho más dinero, 1 millón de quetzales. Mucho más dinero. Este señor perdió sus ahorros de toda la vida, que ascendía a un poco más de 1 millón de quetzales. Y él organizó unas protestas y estuvo viendo, cuando al final el banco le dijo, mire, no hay cómo recupere usted su dinero. El hombre llegó a su carro, sacó un arma que tenía ahí y se pegó un tiro en la cabeza. Para él se derrumbó lo que él le servía de apoyo en la vida. ¿Qué pasa para el cirujano si un día le da un derrame cerebral y ya no puede usar sus manos? ¿Qué pasa con el químico biólogo si pierde sus ojos? ¿Qué pasa con el abogado que pierde su memoria? O el habla, sí, sobre todo. ¿Qué pasa con cualquiera que nos quedemos sin poder usar nuestras manos, hermanos? ¿Qué pasa si nuestro banco o nuestros bancos en donde tenemos nuestros ahorritos, muchos o pocos, que tengamos, quiebran? ¿En qué nos apoyamos? Yo me apoyo en mis hijos. ¿Qué pasa si nuestros hijos un día nos desconocen o mueren en un accidente? ¿Qué pasa? Se acabó mi vida. ¿Qué nos sostiene? ¿En qué nos apoyamos? Hermanos, los cristianos, pese a las circunstancias que pasemos, no digo que sería bonito perder un hijo o perder dinero, al fin de cabo dinero creo que no dolería tanto como perder un hijo o perder habilidades que Dios nos ha dado. Pero hermanos, ¿en qué nos apoyamos? ¿En qué basamos, en qué descansamos en nuestra vida? Hermanos, si no es en Cristo, les animo a que revaloricemos nuestro nivel de confianza en Dios. Con esto no estoy diciendo, hermanos, que digamos, yo descanso, Cristo me lleva y Él me lleva a su propósito. No, el sentido de estos, hermanos, es de que todo lo que yo hago, yo sé que Cristo está conmigo. Cuando yo me propongo hacer un negocio, yo le pido al Señor, dame este negocio, y me sale que no, yo me debo alegrar. A veces no me alegro, soy honesto, pero el cristiano debería de decir, gracias mi Dios porque me estás librando de algo que yo no entendía o no sé. De repente me está cuidando de algo, de repente me está enseñando algo. Los cristianos debemos depender del Señor, que es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este versículo lo termina, como dicen los teólogos soteriológicamente, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, después de hacerse a sí mismo purificación de los pecados. Así dice una traducción que es un poco más pegada al interlineal. Después de hacerse a sí mismo purificación de los pecados. Cristo, Él en sí mismo y por sí mismo, limpió, purificó nuestros pecados de una vez y para siempre. Vean ustedes cómo dice, no dice que Él, si ustedes ven acá dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ya fue hecha, ya fue efectuada. No esperen ustedes que eso pase en el futuro, eso ya fue hecho, consumado. Cristo ya purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Hermanos, qué glorioso saber de que nuestro pecado el Señor ya lo quitó. Alguien de ustedes podría decir, no hermano, yo, miren, ni le quiero decir que le grité a alguien cuando venía yo para acá cabal porque me daría vergüenza que lo oyeran. No hermanos, no está diciendo acá que el Señor ya nos quitó nuestra naturaleza pecaminosa. Está diciendo que la culpa del pecado el Señor ya la pagó una vez y para siempre. Y esto debería ser una motivación más para los creyentes en obedecer a nuestro Dios en amor. Obedecerle con todo nuestro amor. No porque es una ley. O le podemos llamar, como dice Pablo, la ley del amor. Porque no lo hago por obligación. Lo hago por amor a nuestro Señor, que a través de su propia vida purificó nuestros pecados. Los quitó de una vez y para siempre. Ya lo hizo. Y este punto es importante que lo queden bien en nuestras mentes, hermanos, porque más adelante nos va a hacer entender por qué va a hablar de que si hay otro sacrificio o no por los pecados. Es muy importante tenerlo presente, porque aquí dice que Cristo ya lo hizo una vez y para siempre. Ya no hay otra forma de que esto se pueda quitar, que nuestro pecado se pueda purificar o limpiar. Ya fue hecho, consumado. Eso dijo Jesús en la cruz. Consumado es. Ahí Él acabó la obra en favor nuestro. Y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la mano derecha, dice literalmente, de la majestad en las alturas. Para los hebreos, hermanos, sentarse a la mano derecha es el lugar de más alto honor. Se sentó. El hecho de que Cristo está sentado en el trono habla de que Él es el Rey. No está parado como vamos a ver a los ángeles. Los ángeles están parados, están en devoción o están postrados. La iglesia va a estar postrada. Cristo está sentado. Y esta es otra característica más que nos asegura la identidad divina de nuestro Señor Jesucristo. Él está sentado en el trono como está un rey. Ningún ángel está sentado, hermanos, en estas imágenes celestiales. Ningún ángel está sentado en el trono. Ningún anciano de Apocalipsis está sentado en el trono. El Señor les va a dar un asiento especial, pero no en el trono, a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, ¿qué es la diestra de la majestad? ¿Cuál es la diestra? Dice, a la diestra de la majestad en las alturas. Otra razón para que vean ustedes la identidad hebrea del escritor. Y le está hablando a hebreos, ¿verdad? Vean ustedes, hermanos, cómo la forma en la que está escrito es una forma muy hebraica de referirse a Dios. Los judíos no mencionan el nombre de Dios, tratan de no mencionarlo. El judío, incluso a la fecha, los judíos religiosos, si ustedes encuentran escritos de un judío en español y quiere poner algo de Dios, pone una D-OS para no escribir Dios exactamente, porque para ellos es muy reverente.
Ellos no utilizarían el nombre aquí Jehová o, como dirían los hebreos, Yahweh. No pondrían Yahweh ahí. Para ellos es de un alto honor y reverencia. Una enseñanza para nosotros, hermanos, que a veces ya somos irreverentes. Vean cómo este escritor de una carta del Nuevo Testamento, consiervo nuestro, tiene una gran reverencia por el nombre de Dios. Es cierto todo lo que sabemos de Dios, que es nuestro amigo, que es nuestro Padre, que es nuestro consolador, que es cercano a nosotros, pero no se nos olvide que sigue siendo nuestro Dios, nuestro amo, y se merece nuestra reverencia. Tengamos ese cuidado. Pero no seamos legalistas en tener el cuidado de referirnos a Él de esta manera, pero en nuestra vida no le honramos como Él lo merece. Somos cuidadosos de no decir Dios, sino decimos el Eterno, decimos nuestro Señor, para no decir Dios o no usar sus nombres, pero no le honramos con nuestras vidas y con nuestros actos. La reverencia al nombre de Dios implica nuestro verdadero sometimiento a nuestro Dios en amor. Pero esto es un dato muy interesante. Aquí se refiere a la majestad en las alturas, a Dios, por supuesto. Y el versículo 4, hermanos, no tengan pena que esto es breve, porque el versículo 4 realmente es un puente que nos lleva de esto que estamos viendo, que es el Señor, nos lleva a los versículos del 5 hasta el 10, hasta el 14, perdón, que nos va a hablar de la comparación de Dios con los ángeles. Pues lo vamos a ver brevemente. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y esto a veces confunde, porque dice, bueno, ¿cómo que hecho tanto superior a los ángeles? Bueno, si es Él, fue hecho, aquí hay que entenderlo. Primero, ¿de dónde fue que Cristo fue hecho superior? Fue después de haberse humillado, haberse vuelto humano, haberse hecho siervo, haberse hecho obediente hasta la muerte. Y ahí, y si vamos a ver la carta a los filipenses, después de haber hecho eso, Dios lo restituyó a la gloria que Él ha tenido siempre con el Padre. Los ángeles, ninguno fue a esa misión tan especial a la cual el Hijo sí vino. Por eso ustedes ven que ser el resplandor de Dios y ser la impronta de Dios, la imagen misma, eso es y está en presente, porque aunque Él era un humilde siervo de Dios en la tierra, porque así Él quiso venir, no dejaba de ser la imagen y la impronta de Dios. Pero el haber heredado, hermanos, el haber hecho este acto de humildad de venir a ser un siervo, eso, hermanos, y haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la carta a los filipenses, dice que fue exaltado. En ese acto, hermanos, el Señor fue hecho tanto superior a los ángeles, porque ningún ángel, por más que han sido buenos siervos, hay ángeles mencionados por nombre, muy pocos, ¿verdad? Y ninguno de apellido López, que fue llevado por toda la tierra a cumplir las misiones de Dios, ¿verdad? Ninguno, Dios le dice que fue dado un hombre más excelente. A Cristo sí, hermanos. Y es que, hermanos, yo podré ser el heredero de la casa de mi padre. Mi padre podrá ser un dueño de una gran finca o de una gran empresa y mi papá me hereda la finca. Nadie puede decir que no soy el heredero, por muy diferente es que mi papá me haya mandado a la finca, a que yo sea uno de los peones y trabaje con el machete y trabaje a la par de todos y yo trate de llevar la empresa de mi padre a los niveles más superiores. Me van a dar un nombre más excelente que todos los trabajadores, ¿verdad? Heredero yo ya era, pero el nombre hasta me lo gané por lo que yo hice en la empresa de mi padre. No sé si entienden el ejemplo, es muy práctico. Si ustedes tienen un hijito y le van a heredar
su empresita o le van a entregar una empresota, si tienen algo ahí, es muy diferente que ustedes llegan con su hijo en el brazo. Bueno, muchachos, todos aquí a hacerle caso a mi hijo, es mi hijo. Tienen que hacerlo, él es el heredero. No hay pierde, hermanos, ¿verdad? Lo ven así, pero es muy diferente que venga el hijo y le diga, papá, yo quiero ganarme el puesto, déjame ir, yo te voy a servir, la empresa la vamos a poner más grande de lo que tú lo has querido, y sirve a sus papás y su empresa y lo logra. Este heredero llegó a ser superior a todos los trabajadores. Heredó un excelente nombre, heredero, pero con el ímpetu de alguien que deseaba estar en la empresa de su padre. Ven, hermanos, cómo aquí no está dándole menos importancia, por eso sigue siendo heredero, por eso usa la palabra ahí, heredó, porque, hermanos, la herencia ya fue dada desde siempre. ¿Será que el hijo de alguno de ustedes necesita alguna aclaración que ellos son herederos o no? Bueno, humanamente pueden pasar cosas, ¿verdad? Pero nadie se sorprendería, ¿verdad?, que alguien dijera, mire, todas las posesiones de los Herrera Cabrera son de Juan David. Por fe, ¿verdad? Va a ser. ¿Quién va a decir? No, nada que ver. O de Daniel, o de Sofi, de Mimi, o de Iván, o pongan el nombre de todos, ¿verdad?, de tus hijitos, o los que somos hijos y todavía tenemos a nuestros papás. ¿Quién se sorprendería que usted es el heredero? Nadie. Usted es el heredero. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Usted es el hijo, o los hijos son los herederos. Aquí en el sentido de ser engendrado, como lo vamos a ver el próximo martes, Cristo es engendrado, y no se vayan a asustar de esa palabra, la vamos a estudiar muy bien, es muy interesante. Pero yo quiero, hermanos, que nos queden estas enseñanzas a ustedes y a mí. Me quedaron cuando lo leí, espero que les queden a ustedes también. Recuérdense quién es Cristo. Si por lo menos algo pueden recordar de eso, la imagen de Dios es el resplandor de Dios. Recuérdense que Él es el que nos sustenta, hermanos. Hagan sus cosas, sus trabajos, su profesión, pero no vivan afanados. Cristo los sustenta. En Él nos apoyamos. Él nos lleva a un plan de vida maravilloso. Así que, gracias, hermanos. Dios los bendiga. Los invito a que sigamos estudiando los días martes. Vamos a estar viendo la carta a los Hebreos. Y voy a dar los saludos a los que nos acompañaron en el Facebook Live. Y luego pues voy a dar tiempo para que tomemos un cafecito que nos ha traído ahí muy amablemente nuestro hermano Leonicio. Y por favor ahí siéntanse en la libertad de hacer sus comentarios, sus preguntas. Si algo no les parece, hermanos, por favor me lo hacen saber. Vamos a agradecer a los amigos y hermanos, a Katy Brito, Dios te bendiga, Katy, gracias por estar viendo. Claudia Pocasangre, Dios te bendiga, Claudita, gracias por estar sintonizando. Saludos a Rigo y a toda la familia. A Oscar Alfaro también, al doctor Juan López Roblero, querido colega, Dios lo bendiga. Don Bernardo Castillo, Dios lo bendiga. Gracias por sus servicios al hospitalito. También a Jaime Daniel Villatoro, Dios te bendiga, Jaime. Esdras de León también, un fuerte abrazo para ti. También a Heidi Velázquez, Dios la bendiga, Heidi, gusto de saludarle. También a hermano Wallace Einram, Dios lo bendiga. God bless you, Wallace. Todos recuerdan a Wallace. God bless you, Wallace. Mateo Nunal, Dios lo bendiga, hermano Mateo. Gusto de saludarle, gracias por los saludos. También a Bruni Villatoro, a Beilicita Herrera, Guadalupe Teo, hermano Guadalupe, qué gusto verle sintonizando. El Señor le bendiga, cuídese mucho. Estelita Zeto también, nuestra flamante enfermera profesional. Dios te bendiga, Estelita. Angelita de Alfaro, mi querida prima, Dios te bendiga. Miguelito Natareno, vos ya no me ofrezcas más cosas, porfa. Dios te bendiga. Domingo Cedillo, gusto saludarte, mi querido licenciado Domingo Cedillo.
Fuertes abrazos a Mayra Cáceres también, Dios te bendiga Mayrita, a mi querida madre Lorirut Herrera Castillo, también a Elmer Fuentes Orozco, Dios te bendiga a vos primo, no somos primos en la carne, pero somos primos en aventuras. Estercita también, Seto, Raimundo, Kaylee Cano, Dios te bendiga Kaylee, Alan McDougall, thank you very much for tuning up, God bless you. Asher David Santos, mi tía Mercedes Herrera Castillo también, Dios te bendiga, muchas gracias. Juana Rivera, Marlen López, Scarlett Ventura también, gracias por estar sintonizando. Gracias Adín López, Dios te bendiga, siempre hablamos de vos y de tu papá, don Ovidio, siempre lo tenemos en el corazón a tu papá Adín. A Pati Herrera de Cabria, híjole, yo hablando de Juan David. Dios te bendiga, mi querida tía. Erwin Herrera, Mati Calel, Máximo Matón, también Dios les bendiga. Helen Gutiérrez, gracias por estar sintonizando, Helen, Dios te bendiga. Jessica Reyes, Carlos Pérez y Melchor Chinic también, gracias por estar sintonizando. Rosana López, hermano Pedro López, también Dios le bendiga. Janet del Valle, Manuela León, Dios te bendiga Manuelita, saludos hasta San Andrés, cuídate mucho. También Mari Herrera de Gómez, gracias hermana, Dios te bendiga. David Chihuichón, Terraza Chihuichón, Dios te bendiga. Mari Herrera de Gómez también. José Cedillo de Paz, Dios te bendiga Josecito. ¿Estás aquí o estás en Pana? Ahí me contás. Katy Pérez, Esteban Sebastián, eso. Dios te bendiga, aquí te están extrañando. Espero que ya tengas la cena hecha cuando llegue la familia. También Danilo Herrera. Pues vos Danilo, qué gusto saludarte, contestame los mensajes. Dios te bendiga. Juan Antonio Herrera, presente aquí y allá. También Katy Juana, Lismari Aguirre. Dios la bendiga, doctora Lismari, gracias por estar sintonizando. María Sánchez, gracias hermana María, saludos hasta Cuilco. Mi señor padre Gilberto Noriega también. Gracias también tía Norma y María Sánchez. Ay, gracias por estar sintonizando. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.